nos vamos con la ciudad de Barranquilla, con el doctor Miguel Chajín. Buenos días, Rafa, en el Café de la Mañana y a tu vasta audiencia, muchos saludos. El tema que quiero tratar hoy en la reflexión es cristianismo y política. Muchas veces dicen, bueno, no mezclemos eso porque se pierden los amigos. Yo creo que acabo de perder, de pronto no el amigo, sino gran parte del intercambio que teníamos con un sociólogo español radicado en Colombia, profesor universitario. Y de pronto no sé, porque le mandé alguna reflexión sobre Manuel Castel, que es un sociólogo español, hablando sobre las explosiones sociales en Chile, etcétera, y yo pues daba una interpretación desde el punto de vista cristiano de lo que ocurre allá y lo que ocurre también aquí en todas partes del mundo. Gran parte del problema del mundo es el vacío de Dios. El vacío de Dios que hace, bueno, tampoco lo estoy diciendo yo, y la tradición sociológica, incluso Durkheim, que es uno de los padres de la sociología, lo admite. O sea, hay sociedades más antiguas, raizal sea la sociedad, más, digamos, está permeada por la religión. Y si vamos incluso, aunque se opusiera al cristianismo, si vamos a Augusto Comte, que se piensa que es el fundador de la sociología moderna, también plantea que hay un estadio teológico, una especie de estado primitivo del ser humano, y que se iría perdiendo. O sea, en la medida en que se pase a un estadio, muchos piensan así, muchos creen, y el mismo marxismo creó esa ilusión de que la religión desaparecería. Y mire qué curioso, el marxismo diciendo que la religión desaparecería, y aquí estaban las FARC haciendo rituales satánicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Cartagena, cuando se estaba firmando el mal llamado Acuerdo de Paz, y la santería venezolana, cubana y todo ese tipo de cosas. Entonces diría uno, bueno, ¿y dónde quedó Marx allí? Porque es que, o sea, si la religión es el opio del pueblo, como creía Marx, bueno, la gente no entiende que Marx incluso era un personaje religioso, satanista, entre otras cosas, y eso está documentado en libros. Así que religión y política van de la mano. Alguien diría, bueno, no, esos son dos tipos, ¿verdad?, de expresiones ideológicas, pero bueno, ¿cuál cabe dentro de cuál? Los helenos, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, recuerdo, porque yo fui premilitante de ellos, ellos que tratan de utilizar la teología de la liberación, o lo que llamaron teología de la liberación algunos, como un instrumento político, ¿ya? Ahora, un cristiano hace lo inverso. Un cristiano piensa que lo más general es la doctrina cristiana, y que la doctrina cristiana permite entender la política como puede permitir entender cualquier otra cosa, la ciencia y cualquier tipo de ciencia, la economía y lo demás. Entonces, la religión estaría permeando todo, el pensamiento religioso estaría permeando todo. Pero, a ver, ¿para dónde voy? Voy a tratar de dar incluso un ejemplo de la importancia de la religión hoy, que estamos en un momento crucial de la humanidad, que incluso se está decidiendo también, o parte de las señales precisamente de lo que va a ocurrir, está ocurriendo en este momento con la elección de presidente en Estados Unidos. Que bueno, a esta hora todavía no sé quién sea el presidente. Si una sociedad tiene vacío de Dios, entonces ¿qué lo llena ese vacío? ¿Ya? O sea, ¿qué lo llena? Hay sociedades, por ejemplo, la sociedad norteamericana, en su comienzo, o sea, es imposible explicarlo sin los puritanos. Incluso podemos tener hasta pensar que también pasó algo así con los europeos en el tema del mismo desarrollo capitalista y de la democracia. Max Weber es uno de los sociólogos que toca esa parte, en un libro llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Así que la religión está allí como elemento de creación de tejido social, de cohesión social, ya donde no existe, ¿verdad?, ese ligamento. Me estoy refiriendo más que todo al cristianismo. Pues ¿qué lo puede reemplazar? Por ejemplo, el odio de clase, la lucha de clase. Marx decía, de la historia de la sociedad hasta nuestros días, la historia de la lucha de clase, la apología de la contradicción. Entonces hay que forzar la contradicción,
para hacer parir un nuevo tipo de sociedad. Entonces, por eso cristianismo y marxismo nunca estarán de la mano, o sea, son dos ideologías totalmente contrarias, no son opuestas, sino todo mucho más, son contrarias. Y la lucha que se está dando en el mundo en estos momentos es una lucha religiosa, quieran o no quieran. Miren nomás, por ejemplo, el caso del nombramiento de Donald Trump. ¿Cómo llega Donald Trump a la presidencia después que en el poder están los demócratas? ¿Cómo fue eso? Bueno, muy pocos se dedican a estudiar esa parte, o sea, cómo llega Trump. Mire, un ejemplo que ustedes lo pueden encontrar en un video llamado Un tiempo para decidir, algo así, si se hace bien la traducción, de Franklin. De todas maneras tiene traducción en español también, Tiempo para decidir, con Franklin Graham. Franklin Graham fue hijo o es hijo de Billy Graham, que fue un evangelista muy importante, ¿verdad?, en Estados Unidos. Como podemos ver, Franklin Graham hizo un recorrido antes de la elección de Trump, estuvo en los 50 estados, no diciéndole que a la gente que votara por Trump, no, diciendo, por favor salgan a votar porque hemos estado perdiendo la nación, nos hemos estado metidos, nos hemos alejado de Dios, y eso ha permitido precisamente esta crisis moral que tiene la sociedad. Fíjense una cosa, ¿será casualidad que Estados Unidos esté al borde de una sociedad socialista, siendo el país, entre comillas, más capitalista del mundo? Para allá va. O sea, para allá va si gana Biden. O sea, no es casualidad que acá estén contentos las FARC y todos los demás pues, comunistas, precisamente que apoyan a Biden. Entonces, el punto, verdad, es que Franklin Graham, estuvo diciéndole a la gente, voten, voten, y la gente salió a votar, o sea, el pueblo cristiano se pellizcó y salió a votar. No le dijo por quién votar, y la gente votó por Trump. Entonces, no es casualidad que incluso parte de ese gabinete de Trump sea precisamente cristiano. Ahí está una persona que yo admiro mucho, lo leí, ha influido mucho, ¿verdad?, en mí, en la parte del desarrollo de talento humano, en lo que tiene que ver incluso con temas de epistemología, de investigación, que es Benjamin Carson, aunque es secretario de Vivienda, pero ese fue el neurocirujano más importante del mundo. La primera persona que hizo una separación de siameses fue él, y fue precandidato a la presidencia en el 2016 con Trump. Ahí está trabajando con Trump. O sea, no es casualidad, ¿verdad?, que muchas personas, por ejemplo, aquí, aunque estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, ¿verdad?, sobre todo los senadores de Colombia Justa Libre, o los que han defendido Colombia Justa Libre, fíjese que Colombia Justa Libre en Colombia es una respuesta del pueblo cristiano a la necesidad de generar un cambio político. Si vemos, la reciente historia y algunos acontecimientos en Colombia relevantes, por ejemplo, esa gran marcha de rechazo con las cartillas de convivencia escolar de Parodi en el 2016 fue, el 10 de agosto, y que después vino el plebiscito para ver si se votaba o no se votaba los acuerdos de La Habana. Fíjense que fueron los cristianos, evangélicos y católicos que salieron a la calle a decir que no, y ganó el no. O sea, en estos momentos los acuerdos de La Habana son inválidos. ¿Por qué? Porque lo ganó. No pudo haber metido la mano Uribe y todos los demás secuaces de esto, ¿verdad?, que hacen parte de la misma canasta, ¿verdad?, corrupta de este país, que no son, ni siquiera son derecha como la gente cree. O sea, ellos, el Dios de ellos es el dinero. Ellos cometieron prevaricato, o sea, ni siquiera este gobierno es legítimo frente a ese tipo de cosas, porque realmente quien ganó, ya, fue el no, o sea, no hay acuerdo de paz, o sea, es nulo, cualquiera lo puede declarar nulo, el presidente que venga, mismo, si quiere decir, puede declarar nulo los acuerdos porque el pueblo sencillamente no lo refrendó. Y fíjense qué casualidad, las brujerías de la FARC, el sincretismo religioso con el paganismo, con
el chamanismo, etcétera, allí influyendo, ¿verdad?, en la política. Y tienen el descaro, ¿verdad?, de decir que los cristianos son fanáticos, ¿verdad?, y que deberían estar predicando y no tratando de recuperar, ¿verdad?, el Estado que se ha estado deteriorando más. O sea, no es que se ha estado perdiendo, porque es que nunca hemos tenido aquí un Estado que realmente responde a los intereses de una sociedad justa, legítima. Y en ese sentido quiero plantearle lo siguiente para rematar. Si hay un vacío de Dios en la sociedad, también hay un vacío de amor. O sea, la gente es indolente. O sea, aquí pudiera haber menos concentración de la riqueza. Aquí esta es una sociedad demasiado explotadora. O sea, el índice de Gini lo expresa. Hay una alta concentración de la riqueza, sobre todo la riqueza, ¿verdad?, en el campo. Si hay un vacío de amor, pues también hay un vacío de justicia. Nosotros vemos que la justicia aquí no sirve. O sea, aquí hay cartel de la toga. O sea, aquí, por donde vayas, pues, si tú ves las cortes, si tú ves, por ejemplo, esto de JET, que es un embutido allí precisamente por el prevaricato, eso no tiene sentido. Si ves la Corte Constitucional, la ves, ¿verdad?, precisamente cortando incluso la Constitución, interpretándola a su antojo, violando la Constitución, ¿verdad?, que es la norma de normas. Y no podemos entender justicia, o sea, no hay justicia. En Colombia no hay una justicia, ¿verdad?, que todas totalmente delegitimadas, y por eso ese vacío de justicia genera que cada vez la gente explote, ¿verdad?, que la gente diga, pues las cosas se resuelven a tiro o con dinero, pero no hay forma, ¿verdad?, la famosa historia del juez injusto. Eso es muy, muy común, ¿verdad?, en esta sociedad. Y si hay vacío de legitimidad, es decir, si no creemos en los políticos, si no creemos en la justicia, si no creemos, ¿verdad?, en la policía, si los vemos como enemigos incluso de la sociedad, pues claro, la política pierde su sustancia y hay un vacío entonces de sentido. O sea, ¿qué sentido tiene hablar de democracia frente a toda esta corrupción en la que vive la sociedad colombiana y la sociedad en general? Entonces, no nos espera otra cosa como consecuencia de eso que el caos. Ese caos lo está viviendo el mundo actual, pero la raíz del caos está en el vacío de Dios. Eso es lo que regularmente no le va a decir un político tradicional, ya que realmente llegamos al caos pasando por ese vacío de Dios, que crea vacío de amor, que crea vacío de justicia, que crea vacío de legitimidad y vacío de sentido, y el resultado no puede ser otra cosa que el desorden que vemos en este momento. Por eso, el llamado, ¿verdad?, de los cristianos a empoderarnos, a hacernos cargo de la política, es un llamado legítimo para que la sal y la luz, ¿verdad?, tengan el papel que debe tener en cuanto a llenar la sociedad de Dios, porque precisamente Colombia es un país de los tantos, pero de pronto aquí se ven las cosas peores, que no tiene ni Dios ni ley. Entonces, bueno, busquemos a Dios para darle fundamento realmente a una transformación social. Esa es mi reflexión. Bueno, muchas gracias, Rafa, que estés bien. Gracias a usted, mi querido amigo.